Pero ¿no pudieses tener una revelación? Sí, sí. O una regresión a algún sitio. A ver, mi experiencia es una cosa es la experiencia y la otra cómo la miramos, ¿vale? Y tiene muchas caras, ¿eh? Y una misma experiencia se puede ver, pues no sé, igual luego si me explicas bien qué es una regresión, pues igual tuve una regresión, pues, quizá, no lo sé, ¿de acuerdo? Claro, yo como lo vivo, como una revelación si quieres, ¿de acuerdo? Yo lo vivo así, o sea, es como si me hubiese tirado a un océano, ¡bum!, ¿sabes? Y ves una cosa enorme, o sea, algo que te sobrepasa, algo, bueno, claro, desde mi tradición, pues lo asocio a una cosa, claro, desde otros puntos de vista lo podemos llamar de otras maneras, ¿no? Lo que sí que sé es que lo he vivido, que esto me ha mantenido con vida, por decir de una manera, me ha dado vida durante todos estos años, que esto me ha hecho escribir sin parar, que leo a Simone Weil la entiendo, que leo a Nietzsche y lo entiendo, bueno, creo que lo entiendo, es decir, que sintonizo con él, que leo a Jung y digo, esto es esto, ¿vale? Y leo a Santa Teresa y digo, esto es esto, ¿de acuerdo? Y que me siento así en comunión con una realidad, bueno, pues entender. Supongo que sí, hay una frase de San Agustín que dice, si lo entiendes no es Dios. ¿Vale? Claro. Sí. Es decir, claro, si lo entiendes, claro, yo entiendo lo que es una silla o lo que es, bueno, esto no entiendo lo que es, la informática no, pero ya me entendéis. Es decir, cuando algo lo entiendes es que está hecho a nuestra pequeñez, no, es algo que te desborda, que yo he encontrado referentes en mi tradición que me han enriquecido y que me han permitido entender, pero a la vez que me han permitido estar en comunión, pues bueno, con cualquiera que pueda haber vivido una experiencia parecida, ¿no? de esto, de algo más grande que tú que está ahí dentro. ¿Por qué lo relacionaste con el inconsciente enseguida? Pues no lo sé. Pues es muy curioso, porque normalmente no se hace esta asociación. No, yo sí. Sí, a ver, seguramente por los autores estos que digo, de Ansel Grum y Billy Jagger, seguramente por ellos. Pero sí, o sea, seguramente en una circunstancia más ordinaria yo me hubiera metido, pues eso, ¿no? No sé, con el discurso más teológico, no sé qué, pero la propia experiencia me llevó a pensar en el inconsciente. Entonces, pues nunca lo había pensado, pero sí, yo creo que desde el principio tuve la noción de que era algo del inconsciente, pero que, ¿me entendéis? Pero no es solo mi inconsciente de que esto es algo represivo, reprimido, una alegría reprimida, de no sé qué. No, yo tenía la conciencia de que era algo que me desbordaba, pero que las claves para entenderlo estaban en el inconsciente, sí. El inconsciente colectivo. Claro, entonces cuando conocí a Jung, digamos, y él hablaba de ese inconsciente colectivo, dije, ¿de acuerdo? Dije, vale, sí. ¿Y no has llegado a ocultar Dios en el inconsciente? Es decir, no como dos cosas relacionadas, sino como la misma. Bien, hay una frase de Jung que dice esto, ¿no? Que no es posible separar el Dios. Mi experiencia, de esto, que puedo estar equivocado, no sé qué, es que son dos cosas diferentes. Que el inconsciente es como un filtro. Yo tengo esa sensación. Mira, ayer os lo recomiendo, vi una película que se llama El hombre que conocía el infinito, que es verídica, y es de un matemático indio, y bueno, de un matemático que él le venían intuiciones de fórmulas matemáticas que han servido para los agujeros negros y tal, o sea, un portento. Y analfabeto, pero le venían las ecuaciones, bueno, impresionante, ¿no? Entonces hay un profesor que es ateo, completamente ateo, y le dice, pero ¿de dónde te sale todo esto? ¿De dónde te sale? Dice, es Dios que me habla cuando estoy durmiendo, cuando rezo, ¿vale? Y era muy bonito porque, claro, él me interpretaba como es Dios que me pone las fórmulas en la cabeza. Y el ateo
decía, yo no creo en Dios, pero creo en ti, en tu intuición y en tu inconsciente. Es decir, que ponen palabras diferentes a una cosa, pero son palabras diferentes. Es lo que tú antes decías, ¿no? Decías, bueno, esto se puede ver desde aquí, desde aquí. Pues, al final son palabras. Sí. Al final son palabras, palabras con sílabas y letras, pero son dos formas de decir lo mismo. Sí, sí. A ver, las palabras... A ver, uno, necesitamos palabras. ¿Vale? Necesitamos palabras. Lo que pasa es que llega un momento que la palabra es el silencio. ¿Vale? Pero para ir caminando necesitamos palabras. ¿Pero el consciente? Necesita palabras. ¿Por el consciente? Sí, sí, necesita palabras. Necesita palabras. Entonces, lo que pasa, claro, cuando tú me dices el inconsciente es Dios, no sé qué, claro, el problema es ¿qué entiendes por el inconsciente? Es que claro, es que perdona, lo que también te quería decir es que tu última conclusión, tú empiezas a decir el inconsciente más poroso, que ya no está lo reprimido. Porque en realidad cuando hablas del inconsciente según el psicoanálisis, pero es que hoy en día el inconsciente se entiende una cosa mucho más abierta que un baúl reprimido en el sótano. O sea, Sí. si abres el concepto, bueno, llegas mucho más lejos que de esta forma tan cerrada. Sí, no, por eso he puesto las dos. Pero fíjate, por ejemplo, el chico el matemático, ¿no? Que no hay coincidencias, mi familia tengo matemáticos, la familia son matemáticos, y Simone Weil, su hermano, es matemático. ¿Vale? Y tal. Pero fíjate, él ve fórmulas. Es decir, que cuando hablamos del inconsciente, para entendernos, lo que normalmente hablamos por inconsciente es encriptado, no son fórmulas matemáticas. Ahí hay algo, es decir, que esa información le puede estar llegando de no sé dónde, ¿de acuerdo? De esa comunión, ¿de acuerdo? Con lo cual el inconsciente sería, perdón, pero la pantalla donde lo recibe. ¿Entendido? Es decir, pero que le llega, pues no sé de dónde le llega, o, bueno, podríamos, pero que lo que yo llamo inconsciente sería como la pantalla donde nosotros vemos esa información. Mira, fíjate que esta metáfora que utilizas de la pantalla, normalmente, por ejemplo, Ignacio Morgado, que es un psicobiólogo, se utiliza para el consciente. La pantalla, la metáfora de la pantalla es el consciente, porque en el momento que está la pantalla tú lo ves. No, pero la pantalla en blanco, o en negro, sería el inconsciente. Y lo digo la pantalla con palabras, no sé, o con fórmulas, o con lo que sea. Lo que proyectas en la pantalla es la mente, lo consciente, el logos. Pero la pantalla donde se proyecta es el inconsciente. Bueno, yo digo lo... Sí. O sea, no lo dice de la manera que sí, quiere, o sea, no es ni así de la otra manera. No. Solamente digo que lo de la pantalla, justamente, que él lo utiliza como metáfora inconsciente, claro. Yo lo he oído 1000 veces como metáfora inconsciente. Sí. Yo qué sé. Sí. No solo sé que no sé nada. Pues yo menos. Yo desde el principio he dicho, yo voy ahí con pinzas y pies de plomo y bueno, tengo una experiencia, pero creo que es delicado. Cuando yo digo que el inconsciente es pantalla, claro, igual, ¿qué quiere decir? Que lo que nos llega del inconsciente no lo vemos, es negro, ¿no? Pero coge formas, ¿no? Y estas formas, que yo no llamaría conciencia, porque la conciencia, digamos, son conceptos, coge formas que puede ser emociones, ¿vale? Que surge en forma de emoción, o surge en forma de imagen, o surge en forma de sentimientos, de lo que sea, o surge en forma de intuiciones, de 1000 cosas. Eso es en ese sentido que es pantalla, ¿de acuerdo? Que ese magma, ¿no? que fluye, va adoptando formas, y por eso lo digo eso de pantalla, ¿no? Sí. Sí, es que me parece muy pertinente concretar un poco algo del inconsciente, porque estamos todo el rato hablando del inconsciente y a mí me daba la sensación que era algo que para cada uno podía ser algo distinto, ¿no? Ahora parece que yo empiezo a percibir que sería como un espacio, un almacén, un receptáculo, un intermediario de donde viene una información, allí está, y de vez en cuando la captamos o nos llega con todas esas
posibilidades que has mencionado. Pero quizá en el fondo lo interesante es el origen de la información, que en algunas tradiciones sería el espíritu, por eso hablábamos de espiritualidad, la divinidad. No sé si eso habría también que enlazarlo un poco, porque entonces el inconsciente al final pues tampoco tiene tanta importancia, si es un intermediario y nada más. Interface. A ver, yo me cuesta definirlo, pero yo creo que sí que hay muchas definiciones de inconscientes. Ese baúl, ese subterráneo es una, pero también, claro, yo he aludido, por ejemplo, a Santa Teresa, que habla de las 7 moradas, ¿no? Es decir, ahí esos subterráneos, esa arquitectura interior, ese laberinto, pero hay un punto que conectas con la divinidad. ¿Vale? Claro, depende qué escuela psicológica, pues no te admitirá que hay un contacto con la divinidad, con el todo, con la trascendencia, y otra que sí. Por eso yo he puesto, claro, yo soy muy didáctico, 2, pero seguramente más que 2 hay muchísimas más, es decir, es para simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, aunque sea intermediario, oye, los intermediarios son importantes, porque sin intermediario no hay. Claro, es decir, no nos llega lo que nos tiene que llegar. Y entonces yo creo que uno de los peligros en la espiritualidad es prescindir del inconsciente, es decir, o decir, no, esto es una cosa psicológica y por tanto no es que no tenga importancia, pero no tiene importancia espiritual, ¿vale? Esto es psicológico. Bueno, pero esto es psicológico. O sea, hay algo ahí debajo que está removiendo lo psicológico, y están saliendo pues cosas, no sé si regresivas o lo que sea, porque hay algo ahí abajo que lo está removiendo, lo está zarandeando, se está moviendo, y tú notas que algo te pasa por dentro. Claro, te puedes decir, no, esto es puramente psicológico, ¿no? Pues no sé, o tal, pues casi pues, me tomo una pastilla, ¿no? Pero no, es que hay algo ahí dentro que se mueve. Hay una fuerza espiritual, Dios, o, bueno, cada tradición tiene su palabra o su manera de expresarlo, que te remueve por dentro, que te zarandea y que sale, que puede salir. Y que entonces el trabajo de espiritual es aprender a que salga, a hacerlo emerger y a purificarlo. ¿Por qué? Porque lo que sale, el magma que nos diría Jung, bueno, sale mezclado con todo, ¿no? Y estamos, hay que acrisolarlo, hay que pasarlo por el crisol, ¿no? El oro puro, ¿no? Hay que pulirlo, ¿no? Y claro, ese es el camino espiritual, digamos, es decir, porque si todo fuera muy fácil hay una revelación y se acabó la cosa, ¿no? Es que yo creo que es absolutamente subjetivo decir esto me ha venido del inconsciente o me ha venido de Dios. Nunca podríamos diferenciar. Sí, esto es lo que hablamos. Al final, digamos, claro, la experiencia de San Juan de la Cruz o de tal es del inconsciente, es que él se quedó sin padre, entonces proyecta la ausencia del padre en Dios, o la ausencia del padre, que es un material psicológico suyo, de su propia biografía, queda tocada, digamos, por la añoranza de Dios. ¿Vale? Es complicado, es decir, podemos decir que sí, que San Juan de la Cruz tenía una neurosis porque había muerto su padre y tiene una depresión endógena, etcétera, que es posible que la tuviera, pero eso no quiere decir que no tuviera unas raíces espirituales. ¿Por qué? Escribió lo que escribió. Es decir, y si llega a escribir lo que escribe, es que lo que está viviendo, aunque sea una depresión, tiene mucha fuerza, ¿no? Y Simón Bell es igual. Dime. Vamos a ver. Vengo de una familia extremadamente tradicional, absolutamente católica, apostólica romana, en donde por casa yo vi desfilar a todas las eclesiásteles posibles. Sin embargo, en mi pubertad comencé una revelación total de rechazo a la institución, a la iglesia como institución, por la serie de injusticias que yo veía y el poder hacía. Dentro de esa rebelión, recuerdo uno de mis primeros libros, leer a Nietzsche, y luego a Aristóteles y a Platón, y algo pasó en mí que me identifiqué en la sensibilidad del espíritu que ellos
escribían sin necesidad de tener una religión detrás que les ostente ese poder espiritual. Entonces, a partir de ahí comencé a sentir la necesidad del consciente y del inconsciente, porque sin el inconsciente yo no podía buscar aquello que era mi espiritualidad metida en la piel, porque ¿qué es lo que pasa? Esa sensibilidad del todo, de que yo no soy solo, de que pertenezco a, que, ¿de dónde me viene aquello? Y esa serie de preguntas, venidas por obvias razones de una educación estricta, a mí me llevó a la búsqueda de otras respuestas espirituales que no vayan de la mano con instituciones, porque la verdad que a mí me molestó enormemente y me hice antirreligiosa por la cantidad de circunstancias que inclusive en mi familia se vivieron a través de la religión, el exceso de poder, el abuso y tal y tal. Entonces, yo, para definir este concepto que has topado tú, Nietzsche dice, no puede existir un Dios que no permita reírse. Yo la sabía, yo solo creía en un Dios que sepa bailar. Sepa bailar. Eso a mí me enamoró. Me enamoró porque me identifiqué en la grandeza del ser humano con autenticidad y sin disfraces y sin caretas. Entonces, a partir de ahí, considero que sin mi inconsciente, al cual agradezco, que es esa pertenencia mía a mis defectos, cualidades, y la humanidad en sí con toda su condición humana que hay en cada uno de nosotros. Necesito de esa inconsciente para remover en mí esa necesidad de la búsqueda de la paz y la búsqueda de la satisfacción a través de algo. Ese de algo yo buscaba, o he buscado, o sigo buscando, porque lo que ha dicho no sé nada, es conciliar esta grandiosidad que somos como seres humanos con algo que a mí me vaya alimentando esa alma, esa necesidad. Entonces, estas prácticas de la meditación a mí me vienen maravillosamente bien, porque a través del silencio, que son los únicos momentos en donde el mono se calma, he conseguido hacerlo. Pero es muy complicado para mí, salvo en círculos muy especiales, dirimir sobre el valor o no de la iglesia como tal. Entonces, yo creo que eso ha hecho demasiado daño al ser humano, porque depende de cómo hayamos ido o cómo hayamos recibido esa información castigadora de la culpa, del pecado, de la no felicidad, como para que hoy estas charlas como tú tienes, me alegro que lleguen a los chicos, para que envisionen de diferente manera el sentido espiritual, que va unido a fe, que va unido a trabajo, a responsabilidad y a cantidad de cosas. Y nada más decir que si el inconsciente me lleva o me lleva a una terapia o algo, eso tampoco hay como rechazarlo, porque creo que son los medios que tú usas para llegar a ese consciente de calma, ¿no? O sea, el inconsciente es mi derecha y el consciente es mi izquierda. Eso es lo que yo pienso. No puedo dividirlo, porque uno sin el otro no existe. Creo. Yo, respecto a esta formación, claro, yo nunca he recibido formación de esta. Yo no, soy de otra generación y no la he recibido. O sea, yo no tengo ningún tipo de esto, con lo cual me siento más libre de citar autores y no sé qué y tal. Yo me sentía culpable. Claro, yo no.
Yo me siento culpable de otras cosas, pero de todo lo que tenga que ver con lo religioso, no. Todo lo contrario, para mí la experiencia religiosa siempre ha sido liberadora. Mi experiencia mía, y tal. Y lo que ocurre, el problema que hay es cuando la espiritualidad, digamos, lo que a mí me ha funcionado y no sé qué, ¿vale? Lo transformo en cultura para que otro lo viva, ¿vale? Ahí es donde, ¿de acuerdo? Yo he explicado de Asís, ¿no? El pobre San Francisco de Asís, su gran trauma es que él no quería hacer una regla, una norma. Claro, pero claro, luego tenía tanta gente que le seguía que tuvo que hacer normas. Y claro, las normas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y luego a la que lo va sumando se une al poder, no sé qué, ahí tenemos un problema, ¿eh? Pero claro, la experiencia a mí me gusta mucho lo de Jung, la erupción, es decir, ¡wow!, es el magma, pero cuando pasa el tiempo el magma se convierte en basalto, se petrifica. Y muchas veces lo que ocurre con la experiencia espiritual es que la experiencia te lleva a hacer algo, lo que sea, desde una práctica ritual a una acción, que luego cuando se enfría queda la práctica sin la experiencia. Yo me acuerdo del Cassen, el humorista ese catalán, que tenía un chiste que es decir, que le preguntaban a una señora y no sé qué dice respecto a su marido, dice, mira, el amor se fue pero Ramón se quedó, ¿no? Y a veces hago la broma de decir, el amor se fue, el Espíritu Santo se fue, pero se quedó las constituciones, la regla, la norma, no sé qué, ¿no? Ese es el problema. Y encontrar ese equilibrio es muy difícil, ¿de acuerdo? Y yo creo que hoy ¿qué nos pasa? Hoy, primero, vivimos una sociedad, digamos, que en general lo institucional, cualquier tipo de institución ya no, es decir, el individuo es mucho más autónomo en ese sentido, somos ciudadanos, no miembros de instituciones, es decir, ya esto hace unos años era impensable, tú eras de la familia, ¿no? Y ahora no, eres tú, ¿vale? Y por tanto estamos viendo de maneras diversas como una cosa como prisma, una espiritualidad más centrada en la experiencia de la persona, del individuo, que no en la experiencia de la institución, sea la que sea, la institución, pero que lo importante, lo que prima es la experiencia personal. Pasa en todo, no solo pasa en la espiritualidad, pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En el arte o en la literatura. Ahora cada uno lee el libro que quiere, que hay miles de libros para leer, ¿no? Hace unos años había que leer los que tocaban y tal. Y las instituciones están perdiendo fuerza en versión de la persona. Por eso, digamos, ahora cuando hablamos de espiritualidad prevalece esto, prevalece ¿qué has vivido? ¿No? Que me habéis preguntado, ¿qué has vivido? No qué piensas o qué crees, o no sé, no, ¿qué has vivido tú? ¿No? Y claro, ¿y qué nos pasa? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, también hay que decirlo, porque eso también puede llevar al subjetivismo y estas cosas. Pero también me pasa que, claro, que yo lo que he vivido igual es lo mismo que has vivido tú, viniendo de tradiciones diferentes, de historias diferentes, pero claro, hemos llegado al mismo sitio. Claro, hemos llegado a lo mismo, por caminos diferentes, por historias diferentes, pero hemos llegado a esta experiencia, como me ha encantado la palabra que usted, esa grandiosidad, ¿no? Una grandiosidad, ¿no? Es una palabra, claro, yo soy pequeño, pero hay algo que es grande y que me desborda y que no sé qué es y que no tengo palabras, que no puedo entender y que es misterio, ¿no? Que es misterio. Y lo bueno es que todo el mundo lo tenemos. Sí. Yo en esto, en esto, todo el mundo lo tenemos. También es una pregunta que me he hecho muchas veces, No, tenemos, lo que pasa es que no sabemos desarrollar. Sí, yo he pensado muchas veces sobre esto. Yo creo que todo el mundo lo tiene. Pero ahora voy a explicar otro ejemplo y tal.
Esto es como la capacidad de pintar. Todos lo tenemos, ¿vale? Pero no todos lo tenemos de la misma manera. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Es que todos tenemos la capacidad de pintar, pero a mí si me haces pintar de una determinada manera, yo no tengo inteligencia espacial, nada. No puedo conducir un coche. ¿Por qué? Porque, bueno, no calculo espacios. No calculo espacios. No tengo... Entonces, si tú me haces hacer un tipo de pintura, de dibujo realista o figurativo, no me sale. Y entonces me desespero. Pero yo con lo abstracto me siento en casa. Es decir, que todos, de alguna manera u otra, tenemos evidentemente, todos estamos habitados por una realidad que nos supera. Pero cada uno tiene su psicología, su inconsciente, su historia, sus cargas y sus no sé qué, y cada uno lo puede vivir de una manera diferente, ¿vale? Y expresarlo, o sea, aunque vivamos algo... A ver, cuando te enamoras, aquí, en China, en la India, en Sudamérica o en África, cuando te enamoras, es decir, es lo mismo. Luego hay pautas culturales que te dan vivirlo de una manera o de otra, pero el enamoramiento es una experiencia, que si aquí viniera alguien de Tombuctú o alguien de Japón y no sé qué, luego habrá bueno, pues diversidad de cómo lo canalizan, o épocas en que más románticas y menos románticas, pero el ser humano se ha enamorado siempre. Entonces, es algo como parecido, ¿no? Hay un autor, que no me acuerdo quién es, que dice, la espiritualidad es estar enamorado, pero no se sabe de quién. Es esta abertura de... No sé, ¿no? Que cuando estás como enamorada tienes ese punto de que, ¡ay, qué feliz que estoy, que no sé qué! ¿No? Pues la espiritualidad es estar enamorado, pero no es que me esté de ti, sino de todo, ¿no? ¿Sabes? Ese estado, ¿no? de plenitud, de felicidad, de no sé qué, de abertura, bueno, pero no sabemos de quién, ¿no? Podemos hablar de Dios, del misterio o de lo que queramos, ¿no? Pero lo que sentimos es muy parecido. Es lo mismo. Bueno, no sé. Así. Yo es que me di cuenta, digo, bueno, empecé a cuestionarme, a sufrir aquello de, oye, nadie me ha abandonado y tal, cuando realmente leí en la Biblia aquello de Jesús, ¿por qué pasaba? Sí. Pero eso es lo que quiero. Yo quería hacerle tres preguntas, lo más bien a través suyas, ¿no? Es decir, hasta que usted se fue a Asís o hasta que usted hizo la universidad, ¿dónde se formó usted? Y si hasta entonces, hasta que usted se fue a Asís, si usted sufrió algún trauma realmente de aquellos que le dejase casi tirado. Pero antes de contestarme, me gustaría que apuntase un punto en la pizarra. Un punto. Un punto, el que usted quiera. Un punto. Entonces le haré la tercera pregunta. No soy ni psicólogo ni psiquiatra, no tengo educación, no he hecho nunca universidad, no tengo nada de eso. Lo único que he hecho es escuchar en las últimas semanas cosas como las que está contando usted. Y luego le haré la tercera pregunta. O sea, la primera era, ¿dónde se ha formado usted? ¿Ha tenido un trauma? Sí, me he formado en un colegio religioso, ¿vale? Pero, digamos, yo viví, para entendernos, a ese nivel eclesial, la época posconciliar. O sea, yo me acuerdo perfectamente. O sea, yo nunca he visto la misa en latín ni nada de todo eso. Y la formación que he tenido era muy abierta y era el Dios simpático, para entendernos. Trauma, hombre, algún trauma he tenido, pero no. A ver, he tenido mis problemas, mi adolescencia, sí, como cualquier otro, pero un trauma así, no. Yo he crecido en un monasterio benedictino y hasta entonces había tenido una serie de colecciones de traumas brutales. Ajá. Si veo eso, ¿dónde ve usted el inconsciente? Si yo veo esto. ¿Dónde ve usted el inconsciente? Aquí. ¿Por qué no me explica eso? O sea, cuando usted me dice, he hecho el doctorado, he pasado 18 libros, entiendo de...
está buscando mucho sufrimiento, pero lo que me vengo a referir, o lo que busco en la pregunta, es ¿por qué buscamos siempre todos, sobre el inconsciente, algo oscuro? Porque decíamos algo, todo es aquello oscuro, hay un filtro que nos pasa la luz. ¿Por qué no decimos que el inconsciente es toda esa parte blanca? Y que estamos buscando un tinte en killer, por decirlo así, para quitar ese punto negro. ¿Y qué es el tinte en killer? La religión, la espiritualidad, los doctorados, los 18 libros, 1000 cosas. Esa es la verdadera pregunta que me hago desde hace semanas. A ver. Porque ayer vi a otro señor que también habla de estas cosas o temas similares y me puso una fotocopia de un jinete sobre un elefante y me dice, ¿ves el elefante ese es el inconsciente. Sin ese jinete con la vara, el inconsciente nos traiciona y rompe todo. ¿Por qué estás tan convencido? No le pregunté, que ahora que me tiene con esto digo, tengo las ganas de preguntarlo. ¿Por qué estamos tan convencidos de que el inconsciente es ese elefante y que tenemos que ser ese jinete con la vara? O sea, con la vara de la religión, de la espiritualidad, de lo que sea. Vale, varias cosas. Una, yo lo que he intentado explicar es, ¿vale? Lo que yo entiendo. A ver, ¿por qué el inconsciente lo vemos como oscuro? Porque no lo entendemos. Porque no lo entendemos, porque nos supera, porque es críptico, porque es desconocido. Y cuando tú ves, entre comillas, un desconocido, recelas. En la medida que lo conoces, se te van los prejuicios. ¿De acuerdo? Es decir, esa especie de monstruo que vemos, ¿no? que sería ese elefante que hay que pegarle, que no sé qué, no sé cuántos, claro, no es mi experiencia para entendernos. Yo cuando estoy explicando así, digo, me está saliendo el inconsciente y eso no es un monstruo, todo lo contrario, es una fuerza, no sé qué. Lo que ocurre es que cuando no lo conoces, y que en nuestra cultura en general no lo conocemos porque no entramos y no lo queremos conocer y no sé qué, como es algo desconocido, ¿no? Es un bosque, ¿entendéis? Es un bosque que te da miedo entrar. Yo siempre explico esto de que en la Edad Media los bosques daban miedo, ¿no? Y de ahí vienen los cuentos infantiles, de Hansel y Gretel, la Caperucita y no sé qué. Pero no es que fueran especialmente... Claro que hay peligros en los bosques, claro que los hay, pero un bosque es algo precioso. En la medida que el ser humano hemos sido capaces de entrar en los bosques, conocerlos, y sí, vigila que si hay un lobo o un jabalí o yo qué sé, pero que en principio un bosque es algo precioso, ¿no? Ahora yo creo que es lo que nos pasa con el inconsciente, que hemos visto el inconsciente como ese bosque peligroso, donde hay alimañas, donde hay bichos, hay peligros, pero en la medida que lo conocemos, pues es una fuerza, es no sé qué. Eso no quiere decir que no haya también alimañas, porque sí que hay una parte que yo esta no la quiero negar, que hay una parte que es el baúl de los recuerdos y de los reprimidos. Eso también existe, ¿vale? Y entonces, claro, si tú tienes algo reprimido, si tú tienes una herida mal curada, eso duele, pero el inconsciente, desde mi punto de vista, no es solo eso. Eso es lo que quiero decir, que seguramente que si yo tengo una herida y me tocas, ¿no? Tú me tocas la herida, oye, me toca, uy, qué daño me haces, ¿no? ¿Qué daño me haces, ¿no? Pues seguramente si en mi inconsciente hay heridas, es posible que si las toco o las tocan desde abajo, ¿no? Que me duelan. Y por eso, no voy a tocarlo porque me duele, pero no es él el que me duele. Soy yo, no es él el que me duele, soy yo el que me duelo. Es mi herida que está aquí, ¿vale? Pero no solo hay herida en el inconsciente, eso es lo que yo intuyo, ¿de acuerdo? No solo no hay herida, sino que hay sanación. Porque claro, en la medida que, si es lo que esa grandiosidad de la que tú hablabas, ¿no? Si esa grandiosidad que nos habita sale, pues claro, sana porque es luz, porque limpia, porque es agua, es un manantial de agua que sale, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que hay esa imagen del monstruo, ¿no? Y que el jinete, ¿no? Yo lo había oído con un caballo,
El inconsciente es el caballo, nosotros somos los jinetes. Eso ya lo dice Platón, ¿eh? Con el auriga. El auriga con las pasiones, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Que el inconsciente son las pasiones, ¿no? Que son las pasiones, y hay la irascible, la no sé qué, la concupiscible, la no sé cuál es la otra. ¿Qué? La concupiscencia, la irascible y otra, y son 3 caballos, y suerte la auriga que los frena y no sé qué, ¿de acuerdo? Vale, es una visión, digamos, que tenemos. Él no habla de inconsciente, pero en el fondo se refiere a esto, ¿eh? Creo yo. Si lo tuviésemos aquí, Platón, dinos, nos diría. Pero yo creo que la espiritualidad nos puede llegar a entender que sí que hay cosas, bueno, primitivas, primarias nuestras, por ejemplo, la agresividad, ¿no? No vamos a hablar de la concupiscencia, pero de la irascibilidad sí. Tenemos un punto de violencia nosotros que reprimimos y luego sale por otro sitio, no sé qué. Pero no es solo eso, es muy grande, muy grande. Y no es solo un filtro, o sea, sí que actúa como filtro, pero no es solo filtro, ¿eh? Hay esa grandiosidad, ¿no? que vamos, que cuando emerge, claro, ilumina estas cosas. Y cuando ilumina es como cuando tú me tocas y dices, anda, que yo me pensaba que era muy bueno y resulta que tengo un mal genio que no veas. Claro. Es que esa pregunta me viene a raíz también de otras cosas, perdón. Porque es que ayer vi un pequeño documental ahí por YouTube de aquel hombre de España, que lo dejó, su madre murió, su padre era borracho, lo abandonó y lo vendió a otro señor por unas 4 pesetas, algo así, por alcohol, y ese se murió. Y total, ese chico se fue al bosque, un buen día se encontró con 2 lobeznos, empezó a jugar con ellos, vino la loba y la espantó y él se fue a una cueva. La loba lo mordió, lógicamente. Y ese chico, era un niño pequeñito, se fue espantado por los bosques y por la noche se metió en una cueva. Por la noche vino la loba y le trajo un poco de comida. Y a partir de ahí, pues, no nació esta historia y él se convirtió en el líder de la manada. Bueno, su gran trauma fue cuando alguien lo descubrió y lo trajo a la civilización. Y él reconocía de que, bueno, no tenía ningún trauma. Él había nacido perfectamente, se había entregado en la naturaleza y tampoco le ha dado ninguna importancia al hecho de que, hostias, que mi papá me ha dejado, hostias, que mi mamá se murió, hostias, que me ha mordido la loba. Tengo que referir que al final del día, cuando le hago esta pregunta es, sea por lo que sea por religión, sea por espiritualidad, como intentando contrarrestar estos traumas que nos ha dejado los sacerdotes, que no la religión, al final no intentamos buscar una justificación para estarle dando a ese puntito todo el rato. Que eso que me pasó a mí, yo tuve muchísimos traumas y al final mi familia pues me mandó a un monasterio benedictino al extranjero. Yo no sabía ni español, era móvil todo aquello y donde únicamente me podía refugiar bajo la estatua de la Virgen y rezar, y digo, hostia, a ver si me sacas de aquí algún día. Y no me entró el trauma, por decirlo así, hasta que realmente no cogí la Biblia y este párrafo de Jesús, ¿no? Y padre, ¿por qué me has abandonado? Y digo, hostia, pero es que hasta entonces que no leí esto yo no me sentía abandonado. Por eso digo que es un poco un poison de quién, pues, ¿no? Contra un veneno y un contraveneno, ¿no? Ajá, pero ¿Dónde podría estar otro remedio ahí? ¿El remedio? No remedio, o otra forma de explicar esto. De explicar la obsesión. La reflexión está obsesión que tenemos. La obsesión por esto. Por este puntito. No como forma de salvarnos, ¿no? Sí, yo creo, a ver, igual no sé si te he entendido bien. Claro, este puntito que dominamos es nuestro ego. Es decir, es nuestro territorio que nosotros controlamos. Claro, lo otro es un océano que no controlamos, que nos... Se alimenta más con espiritualidad, con religión y con todas estas cosas. ¿Esto? ¿El puntito? ¿O no? ¿O todo lo contrario? Esa es mi gran pregunta, ¿no? ¿O todo lo contrario? Claro, o todo lo contrario. Es decir, claro, de los 4 modelos... ¿Lo contrario sería un Tintin Killer? O sería... ¿Qué es un Tintin Killer? Perdona. Sí, es cuando éramos pequeños que nos hacían escribir con una pluma y luego estaba aquel lápiz que cuando pasabas por encima se borraba la tinta y podías volver a escribir por encima. Ah, lo que ahora sería como el Tipex. Sí, pero el Tipex deja huella. Ahí no. Aquí no. Yo creo que hay un punto, a ver, a veces la espiritualidad está secuestrada por el ego. ¿Vale? Es decir,
puedo poner ejemplos de todo tipo, católicos y no católicos, lo que sea, ¿eh? Y yo creo que a todos nos viene a la cabeza, es decir, que a veces la espiritualidad, que es para trascender el ego, resulta que nos ayuda a la autocomplacencia espiritual, ¿no? De decir, no, es que yo soy capaz de estar tantas horas en silencio, o soy capaz de ayunar tanto, o soy capaz de no sé qué, es decir, y eso existe, es decir, que es la trampa, es decir, la trampa, o sea, lo que tendría que ser la medicina acaba siendo el veneno. Lo que tendría que ser la medicina, que es abrirnos y no sé qué, acaba siendo algo para encerrarnos no sé qué, y esto ha pasado. Y yo no creo que sea de una tradición o de otra, es decir, claro, nosotros hemos vivido aquí lo que hemos vivido con nuestra historia, que es la que es, ¿vale? Que no la vamos a negar, pero yo creo que es una tendencia del ser humano, es decir, de buscar méritos a lo que hacemos, y entonces buscar méritos también en la espiritualidad. Y claro, estamos traicionando su propio sentido. Estamos traicionando la razón de ser de la espiritualidad, que es abrirnos, que es morir a nuestro ego, que lo quiere dominar todo, que no sé qué, que da vuelta sobre sí mismo, que pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Y eso lo podemos hacer, ¿no? Y a veces, yo qué sé, y puede ser gente que hace obras caritativas enormes, pero luego busca que todo el mundo se lo reconozca. Y entonces estamos haciendo exactamente lo contrario del sentido este. Una pregunta, ¿qué parte del subconsciente aflora en los sueños? Si es que afloran. Yo creo que todo. ¿Todo? Sí, incluso esta parte más espiritual. ¿Ya? Claro, cuando hablamos de los sueños, pues seguramente aflora el inconsciente, es la pantalla que decíamos antes, o que decía yo, Los sueños sería el inconsciente que aflora en la pantalla y tal, ¿no? Que vemos, y que no podemos decir que sea la conciencia en el sentido que no es un logos, que no hay que descifrarlo, es algo encriptado. Pero yo creo que, claro, desde el punto de vista de esto que yo he dicho poroso, ¿no? Que podemos buscar otros términos. Claro, en el sueño entran otras cosas. Yo creo que esta es la experiencia, yo qué sé, de Jung o de Viktor Frankl, ¿no? Que los dos explican experiencias religiosas en gente no religiosa. Es gente que en sus sueños tienen experiencias religiosas, es decir, salen símbolos religiosos o sentimientos de estos, que en su consciente, culturalmente, tienen reprimida la espiritualidad, y en cambio en su interior, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo me acuerdo de un sueño que relata Viktor Frankl de un paciente, de que uno de sus pacientes sueña que entra en una iglesia y siente un gozo inefable. Claro. Y en cambio el paciente no era creyente, ni practicante ni nada. Y esto puede pasar, o Jung, ¿no? que en los sueños de sus pacientes aparecían símbolos de tribus lejanas que era imposible que conocieran, o mitos que en su cultura no, o los Grof, los Stanislav Grof, ¿lo conocéis? El de los transpersonal, de la psicología transpersonal, que también que él lo hacía con primero el LSD, luego con la hiperventilación en la República Checa, en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, de forma atea y no sé qué, y que la gente tenía experiencias que eran religiosas, o aparecían símbolos religiosos, que es el inconsciente que se lo está diciendo. O sea, el estudiar los sueños puede ser una manera de aflorar o dar porosidad al subconsciente. Sí, yo creo que sí. Sí. Lo único que... Yo digo subconsciente, pero entendemos que subconsciente e inconsciente es lo mismo. Yo lo estoy utilizando igual, sí. Yo lo estoy utilizando igual, en el sentido igual. Lo único es que eso, como todo, claro, una práctica espiritual es interpretar los sueños, ¿no? Pero claro, al final acabas dando vueltas aquí y te centras en ti mismo. Yo voy mirando el tiempo, nos quedan 5 minutos. ¿Querías hacer una experiencia? Sí, pero es muy tarde. ¿Cuánto dura? Es larga. Sí, pues prefiero, mira, os doy los textos y os los comento muy rápido, bueno, para que tengáis... ¿Sí? ¿De acuerdo? El primero es del profeta Daniel y es un éxtasis, ¿no? Es un estado que podría ser un estado alterado de la conciencia, y solo os lo hubiera comentado. Es decir, que unas cosas que dice es que llevaba tiempo ayunando. Y entonces, tiempo ayunando y tiene una visión, ¿vale? Este es uno.
El otro es del libro de Samuel. Y habla del rey David y habla de un fenómeno que se parecería mucho a lo que hemos visto de la macumba, de las religiones afroamericanas, etc. Que hay todo un grupo de profetas en trance, llegan y entran en trance. Como pasa en los rituales estos afroamericanos. Gracias, ¿eh? Vale, gracias. El tercero es el famoso texto de San Pablo cuando cae, camino de Damasco, que es el que dice que ve una luz y entonces el que la gente ha utilizado, algunos especialistas van a decir que fue un ataque de epilepsia. Es este, vale. El siguiente es de Ignacio de Loyola. El siguiente es de Ignacio de Loyola, que mira que es serio y no sé qué, y que cuando está en Manresa piensa en suicidarse. Que entra, bueno, tiene una experiencia durísima hoy diríamos que es una depresión. El siguiente es de Nietzsche. El siguiente, el concepto de revelación, a veces hago trampa, lo leo sin decir que es de Nietzsche. Y todo el mundo me dice que sí es de Santa Teresa de Ávila, porque es un éxtasis. Tiene una experiencia de éxtasis, de gozo inefable. Ese es el Nietzsche más así. El siguiente, es decir, el que empieza en la hoja 2 y sigue en la 3, es de Baudelaire. El poeta Baudelaire que tomaba psicotrópicos y tal, y advierte de que las experiencias con psicotrópicos, dice, no te muestran nada nuevo, solo amplifican lo que ya es. Y lo explica. Y viene... hay una frase de Baudelaire que yo no la he encontrado nunca, pero eso igual te responde a ti. Dice, los poetas sueñan poemas y los carniceros vacas. A ver, es muy duro y muy cruel, lo que decía la compañera de que todos llevamos dentro de la espiritualidad, pero que a veces, claro, que no todo lo que sale dentro es no sé qué, lo que hacemos es amplificar. El siguiente, que es un poco más largo, es de Aldous Huxley. Es un texto muy conocido y tal, que explica, dice, hombre, tener experiencias del inconsciente o de tal, si no las trabajas, no sirven para nada. O sea, eso es un material que hay que trabajar. Y el último es el de Simone Weil, que si queréis lo leo. ¿De acuerdo? Como este es el que yo comento, lo he puesto en español porque me habían dicho que fuera en español. Dice, esto es Simone Weil, esto es un texto que ella escribe cuando se va de Francia, ¿vale? Os pongo en contexto muy rápido. Ella se va de Francia porque es de origen judío y tiene que emigrar a los Estados Unidos. Va primero a Casablanca, como los de la película, ¿vale? Con lo cual ella se siente echada de Francia, de su querida Francia. Por otra parte, ella ha tenido una experiencia religiosa muy fuerte en Asís, pero por lo que ella piensa no se puede bautizar. Con lo cual ella siente que no puede entrar en la iglesia. ¿De acuerdo? Y entonces escribe este poema en sus cuadernos, en la última hoja del cuaderno de Francia y en la primera hoja que lo deja a Gustave Thibon, y en la primera hoja del cuaderno de Estados Unidos. Y lo llama prólogo, porque es la primera hoja del cuaderno. Y os lo comento porque ella es una mujer muy torturada por dentro, seguramente muy traumatizada, con mucho complejo por su hermano, que era un matemático, ella era chica de letras, él de ciencias, ¿vale? Es la Alemania de la invasión nazi, Francia ocupada por los nazis, es decir, un momento muy turbulento, ¿vale? O sea, es duro, no es... Entró en mi habitación y dijo, criatura miserable, que no comprendes nada, que no sabes nada, ven conmigo y te enseñaré cosas que ni siquiera te imaginas. Le seguí. Me llevó a una iglesia, era nueva y fea. Me condujo hasta el altar y me dijo, arrodíllate. Yo le respondí, no he sido bautizada. Él me dijo, cae de rodillas con amor en este lugar en el que está la verdad. Obedecí. Me hizo salir y subir hasta una bohardilla desde la que se veía por la ventana abierta toda la ciudad. Algunos andamios de madera, el río donde descargaban los barcos. Me hizo sentarme. Estábamos solos. Él hablaba. A veces entraba alguien, se mezclaba en la conversación y luego se iba. Ya no era invierno, pero aún no había llegado la primavera.
Las ramas de los árboles estaban desnudas, sin brotes, en el aire frío y lleno de sol. La luz aumentaba, resplandecía, disminuía. Después las estrellas y la luna entraban por la ventana. Después de nuevo llegaba la aurora. A veces él callaba, sacaba pan de un armario y lo compartíamos. Aquel pan tenía el verdadero sabor del pan. Nunca he vuelto a encontrar ese sabor. Me servía y se servía vino que tenía el sabor del sol y de la tierra en la que estaba construida esa ciudad. A veces nos tumbábamos en el suelo de la buhardilla y la dulzura del sueño caía sobre mí. Después me despertaba y bebía la luz del sol. Me había prometido una enseñanza, pero no me enseñó nada. Hablamos de todo tipo de cosas, sin orden ni concierto, como hacen los viejos amigos. Un día me dijo, ahora vete. Caí de rodillas, me abracé sus piernas, le supliqué que no me echara, pero me empujó a la escalera. La bajé sin saber nada, con el corazón hecho pedazos. Caminé por las calles. Después me di cuenta de que no sabía en absoluto dónde se encontraba aquella casa. Nunca he tratado de encontrarla. Comprendí que había venido a buscarme, por error. Mi lugar no está en esa buhardilla. Está en cualquier lugar, en un calabozo, en uno de esos salones burgueses llenos de adornos estúpidos y terciopelo rojo, en la sala de espera de una estación, en cualquier lugar, pero no en esa buhardilla. A veces no puedo evitar, con temor y remordimiento, repetirme algo de lo que él me dijo. ¿Cómo saber si lo recuerdo exactamente? Él no está ahí para decírmelo. Sé perfectamente que no me ama. ¿Cómo podría amarme? Y sin embargo, en el fondo de mí, algo, un punto de mí misma, no puede dejar de pensar, temblando de miedo, que quizá, a pesar de todo, me ama. Es una mujer con muchos problemas, ¿vale? Y que su experiencia espiritual está tamizada por sus complejos, por la situación que vive de ser expulsada de su país, de ser expulsada de París, porque estaba en París comprando, no podían volver a su casa porque entraban el ejército nazi en París, luego se fue a Marsella, también se tuvo que ir de Marsella, ¿vale? Las buhardillas, todo esto está localizado, la estación, la sala de terciopelo rojo, todo eso forma parte de la vida de ella, de escenas de su vida, y aquí lo sigue. Y en el fondo es esa grandiosidad, él me ama, pero esos complejos, no puedo estar segura cómo me puede amar a mí, una persona que se siente que no se ha sentido amada en la vida por una serie de razones, cuando tiene esta experiencia de que me ama, no puedo estar segura. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes.